Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Volvemos con otro análisis de mercados para revisar qué ha sucedido a nivel mundial en cuanto a temas macroeconómicos, un poco de análisis técnico, que revisemos los principales índices, un poco de renta fija, un poco también de mercados un poco más diferentes como viene siendo el Bitcoin y cómo todo esto pues ha contribuido en gran medida a los portafolios de largo plazo, pues gracias a todo este rally que hemos visto durante el mes de noviembre y el mes de diciembre. Sin embargo, antes de iniciar, pues nos sobra mencionar que toda la información proporcionada en estos videos pues es con un propósito netamente educativo e informativo. Recuerden que todas las análisis, opiniones, proyecciones y todo lo que digamos pues en estos espacios no constituyen un asesoramiento financiero, tampoco una recomendación de inversión, ni de comprar, ni de vender ningún activo, ¿vale? Importante mencionar que las inversiones siempre conllevan riesgos y todos los espectadores pues son responsables de sus propias decisiones con base en sus objetivos financieros y la tolerancia al riesgo. Entonces, sin más, vamos a revisar un poco, pues, qué es lo que ha estado sucediendo en materia macroeconómica. Como siempre, vamos a revisar qué vimos en los mercados la semana inmediatamente, pues, que está terminando y revisaríamos qué es lo que queda para la próxima semana, que bueno, ya digamos que el mercado se empieza a volver un poco más lento justamente porque esta semana que acaba de terminar, pues es que se dieron esas noticias macro importantes y ya la próxima semana, pues, ya el mercado no va a tener, digamos, tantos eventos macroeconómicos que puedan incrementar la volatilidad de los mercados, a no ser que suceda algo extraordinario en materia geopolítica o algo bastante particular que no esté dentro de la agenda de la próxima semana. Entonces hagamos un poquito de zoom, revisamos qué es lo que tenemos para esta semana. A comienzos de estos días, el martes 12 de diciembre, pues el dato de inflación en Estados Unidos, una lectura del 3,1%. Ojo, acá hay un tema bien interesante y es que el mes pasado fue de 3,2, este mes fue de 3,1, perdón, octubre fue de 3,2, noviembre fue de 3,1. Entonces, acá empieza a suceder un efecto bien interesante y es que situémonos bajo la idea de que en julio del año 2022 la inflación de Estados Unidos estaba alcanzando sus máximos, ¿no? Estábamos viendo inflaciones casi de dos dígitos en Estados Unidos, unas inflaciones muy, muy altas. Y claro, cuando en junio, julio de este año revisamos la inflación, pues obviamente es por eso que se da esa caída tan brusca en el dato de inflación a mitad del año 2023. ¿Por qué? Porque se está comparando contra datos de inflación muy altos de mitad de año del 2022, ¿no? Entonces, inflación así en 2022 y en 2023 ya era así más bajo, pues claro, se está comparando con datos que tienen una diferencia tan amplia que claro, la caída termina siendo bastante brusca. Sin embargo, ya para estas épocas y ya lo que viene del otro año, pues el efecto base, a esto se le llama efecto base, pues ya va a ser un poco más apretado, por así decirlo. Entonces la inflación va a demorar muchísimo más en bajar, porque ya nos vamos a estar comparando con resultados muy similares, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Que posiblemente el otro año el ritmo en que caiga la inflación en Estados Unidos no va a ser tan pronunciado. La inflación en Estados Unidos termina finalizando el año 2024 alrededor de un 2,5, 2,6%, con lo cual aún la Fed tendría trabajo por hacer para alcanzar esa meta del 2%, ¿no? A no ser que la economía se enfríe con muchísima fuerza, la inflación caiga muy fuerte y pues todo se dé vuelta y terminamos entrando en un escenario deflacionario, que pues digamos es muy anticipado pensar en eso, pero por la manera en que la Fed ha incrementado las tasas de interés, pues puede que esto se le salga un poco de las manos, ¿no? Pongamos el ejemplo como cuando nosotros abrimos el agua caliente, ¿no? Una llave de agua caliente y sale demasiado, demasiado caliente. Inmediatamente muchos, ¿qué hacemos? Abrimos el agua fría. Pero claro, ¿qué va a pasar? Que abrimos el agua fría y ahora nos va a quedar muy fría. Y entonces luego tenemos que empezar a jugar para regular ese punto que a nosotros nos gustaría. Exactamente sucede lo mismo con la Fed, ¿no? Subieron la tasa con un ritmo tan fuerte que eventualmente lo van a tener que bajar, pero no saben hasta qué punto y van a tener que jugar un poco para encontrar esa tasa media. Entonces vean que es un escenario bastante complicado, pero pues esto ya vendría siendo de cara al 2024. ¿Qué tuvimos el día miércoles? La decisión de política monetaria
la Fed mantuvo sin cambios su tasa de política sobre el 5,50%. Estamos hablando que es una tasa que no se veía incluso desde antes del año 2008. Entonces son niveles sumamente altos, pero acá se destaca que la forma en que Jerome Powell habló es un discurso muy diferente, ¿no? Ya no están hablando casi de subir las tasas, incluso ya casi no se habla de mantenerlas altas por un tiempo más prolongado, con lo cual el mercado empieza a interpretar que las tasas van a bajar más rápido de lo que se espera y como la economía está tan sólida, pues es posible que no se materialice una recesión en Estados Unidos. Eso es lo que está interpretando el mercado y es por eso que vimos ese rally tan importante en Estados Unidos estos días, tanto en renta fija como en renta variable, Nasdaq y S&P 500 alcanzando máximos históricos. Básicamente, ¿por qué? Porque todos esperan que no se vaya a dar una recesión el próximo año. También tuvimos decisiones de política monetaria en Reino Unido, en la eurozona. Ambas regiones, pues, mantuvieron su tasa sin cambios, entonces digamos que el mensaje es muy similar al de la Reserva Federal. ¿La diferencia cuál es? Que en Europa, pues Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, sí dejó muy claro que posiblemente las tasas iban a estar altas por un tiempo mucho más prolongado, con lo cual una recesión en Europa es muy probable que sí se materialice, a diferencia de Estados Unidos, que todavía se encuentra muy, muy sólido. En Europa el PIB ha caído todos estos últimos 2 trimestres en casi todos los países de la eurozona, Alemania, Francia, Italia, España, que son los que componen el grueso del PIB. Entonces estamos entrando en un enfriamiento muy importante en Europa. Y ya para finales de semana, el día de ayer, pues un poco de ventas minoristas en Estados Unidos por encima de lo esperado, con lo cual se demuestra que la economía se mantiene muy sólida y peticiones de subsidio por desempleo también por debajo de las expectativas, es decir, que el empleo también sigue muy sólido. ¿Qué hay para la próxima semana? Inflación en la zona euro. Vimos que en el último dato hubo una caída muy importante hacia el 2,4, entonces no cabe duda que lo que hizo el Banco Central Europeo ha tenido un efecto positivo y la inflación realmente está cayendo, pero ¿está a costa de qué? A costa de una economía que se está golpeando muy duro y pues es inevitable una recesión en Europa. En Estados Unidos, pues la verdad no hay casi noticias para la próxima semana. Una revisión del PIB del tercer trimestre, que de por sí ya es un dato muy alto. Entonces, pues una revisión muy por encima de eso va a estar un poco difícil, pero ya el mercado descontó este dato y descontó que la economía se mantiene muy sólida, así que no debería causar mucha volatilidad. Y pues ya el viernes empieza todo el tema de la Navidad y las distintas festividades. Así que pues nada, vamos a pasar a revisar un poco qué es lo que estamos viendo en el mercado. Así que si revisamos un poco qué es lo que hizo el S&P 500, pues tenemos un escenario muy interesante, ¿no? Primero, pues la última vez que hicimos el análisis nos encontramos en esta zona del 4.600 y estábamos mencionando que si se daba una ruptura de este 4.600 al alza, pues no cabe duda que inmediatamente por ciclo de mercado, pues íbamos a alcanzar el máximo histórico. ¿A qué nos referimos con ciclo de mercado? Creo que alguna vez en alguno de los otros videos hemos manifestado lo siguiente. Cuando el mercado rompe una zona, lo más probable es que el mercado vaya a ir a buscar otra zona más grande. El mercado no va a girarse en medio de la nada o en una zona más pequeña. Lo va a hacer en una zona más grande. Entonces, claro, cuando rompemos ese 4.600, que es ese último, ese último nivel desde donde entraron ventas, pues lo más probable que es lo que suceda, que el mercado pues vaya a buscar el siguiente nivel más grande desde donde entraron ventas, es decir, el 4.750 aproximadamente, que empieza a ser toda esa zona de máximos históricos en el S&P 500. ¿Qué esperaríamos para las próximas semanas? Pues que el mercado termine llegando hacia esos niveles. Va a ser muy difícil que veamos una corrección importante, más por el famoso rally navideño, más porque ya se empiezan a diciembre a ajustar los portafolios para finalizar el año, entonces no creo que se liquiden posiciones, si se liquidan posiciones sería en el primer trimestre del otro año y pues ya diciembre lo finalizaríamos en esos máximos históricos, con lo cual, vemos otra vez a diario, pues esperaríamos que pues el S&P termine alcanzando con mayor claridad esa zona de máximos históricos. Quizá un retroceso o una lateralidad, algo muy débil, pero para terminar llegando a esa zona del 4.750, 4.760 como nivel objetivo. ¿Qué tenemos en el caso del Nasdaq? Pues en el caso del Nasdaq ya nos encontramos sobre los máximos históricos, incluso con intenciones de romperlos. El máximo histórico se encuentra justamente acá. Vamos a marcarlo en la zona de los 16.790 aproximadamente. Ya lo tenemos ahí.
¿Qué puede suceder? Pues el mercado se puede quedar en una lateralidad importante, mientras que no se pierda el 15.750, la verdad que la tendencia y la estructura es completamente alcista. Se puede dar una corrección, se puede dar una corrección completamente sano, pero la estructura y la tendencia es muy sólida al alza y por tanto la perspectiva es que para comienzos del otro año pues todavía sigamos viendo movimientos alcistas. Para esta semana pues ¿qué podríamos ver? Alguna lateralidad o un retroceso muy leve, algo muy natural dentro del movimiento tan sobreextendido que estamos viendo, ¿vale? Así que nada, perspectiva positiva en los índices y pues esto a la larga termina favoreciendo muchísimo a los portafolios que ya ahorita lo vamos a ver en unos segundos. Ahora, ¿qué tenemos en el oro? Pues en el oro habíamos planteado estos dos escenarios que se apoyara justo en esa zona de los 2000 y se impulsara. Básicamente se materializó, terminó pues buscando niveles un poco más profundos en esa zona de los 1980 para ahí sí repuntar. Esta zona de congestión es sumamente compleja porque nos encontramos contra los máximos históricos, pero también con la estructura de corto plazo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque el precio se puede comprimir muchísimo en esta zona. Ahora, si el mercado rompe con fuerza y logra cerrar en vela diaria por encima de estos niveles, pues de seguro que el oro va a continuar haciendo máximos históricos. Sin embargo, la perspectiva en el oro es completamente alcista, mientras que se mantengan los 1940, es decir, que desde acá se puede impulsar para subir o desde acá también se puede impulsar sin ningún problema para subir y la perspectiva es completamente alcista y las correcciones que se presenten pues son comprables para ir ponderando un poco dentro de nuestros portafolios. Bien. Acuérdense que yo estos videos realmente no los hago bajo una perspectiva de corto plazo, ¿no? Es decir, es un análisis, digamos que táctico para ver cuál es ese comportamiento que está haciendo el mercado y digamos que todos esos rebotes, esos retrocesos, pues terminan siendo oportunidades para nosotros evaluar si pues vale la pena de pronto hacer alguna incorporación adicional en el mercado. Acuérdense que si tenemos portafolios de largo plazo, lo ideal, preferiblemente, no es esperar un retroceso para comprar. Deberíamos tener una inversión sistemática, es decir, todos los meses aportamos independientemente del precio en el que se encuentre. No obstante, cuando se da un retroceso a estos niveles técnicos que vemos en estos videos o que ustedes hacen análisis en sus casas, pues son correcciones y son caídas que a la larga nos permiten hacer compras adicionales a esas sistemáticas que acabo de mencionar, pues aprovechando los buenos precios que se presenten, ¿no? Es decir, si yo veo que el oro cae al 1820, pues yo sé que es una zona muy buena de compra, pues voy y compro, ¿no? Pero seguro que si el siguiente mes yo voy a hacer mi aporte sistemático y el mercado se encuentra acá en los 1950, pues sin duda también lo voy a hacer, porque yo no sé qué va a hacer el mercado en el futuro. Y el análisis técnico simplemente es una guía de corto plazo que me permite ir haciendo ese seguimiento, pero pues no es, digamos que la brújula para saber exactamente qué va a suceder. Así que para que tengan en cuenta este consejo. Entonces, pues nada, seguimos con los mismos dos escenarios, las mismas dos perspectivas en el oro, eh, pues perspectiva completamente alcista. Ahora, revisando un poco el Bitcoin, pues luego de ese movimiento fuerte, nosotros planteamos la posibilidad pues de que ya fuera a buscar esa gran resistencia de los 46.000. Digamos que empezó a hacer un retroceso, algo completamente normal. Si se materializa con mayor claridad el retroceso, pues lo más probable es que lo termine haciendo hacia esta zona del 39.000, 38.000. Bien, esta zona sería muy buena para que el mercado luego nuevamente se impulse. Sin embargo, la perspectiva sigue siendo completamente alcista. ¿Cuáles son niveles muy atractivos? Pues esta zona del 38.000 es una zona sumamente atractiva y desde aquí se podría dar algún apoyo en el mediano plazo para continuar con ese movimiento alcista hacia los 44.400 y finalmente los 46.000, que es esa resistencia macro de la cual pues seguro hemos hablado en muchísimas ocasiones. Es decir, vamos a ampliar un poquito el gráfico acá a semanal y es esta resistencia, esta zona de venta de los 45.500, 46.000, que es sumamente importante. Sin embargo, acuérdense que el mercado se mueve por zonas y lo ideal es que llegue hasta allá para que la oferta existente en esa zona pues se pueda materializar. Así que nada, perspectiva completamente alcista en el Bitcoin. Finalmente, el tesoro a 10 años, ¿no? Acá hemos visto algo que la verdad complejo, ¿sí? Nosotros hemos planteado la posibilidad de que desde el 4.35 el mercado pudiese dar una corrección, es decir, una subida en tasas, no se dio. Luego desde esta zona del 4.15 esperamos que el mercado subiera, tampoco se dio y nos estamos dando cuenta cómo el mercado está rompiendo niveles, perdón, con una magnitud muy fuerte. Ojo,
Esto es una señal, básicamente. Esto es una señal que nos está dando el mercado de que posiblemente la Fed sí va a bajar tasas próximamente y por tanto la valorización en renta fija está cada vez más cerca, ¿no? Y ya en algunos otros videos análisis hemos hablado, por ejemplo, de estos ETFs de renta fija y de decir, oiga, espere, si yo me quedo en el corto plazo, yo sé que el mercado ha tenido una valorización del 20%. Sin embargo, revisemos desde cuándo empezó el ciclo contractivo de tasas de interés. Ese ciclo contractivo inició durante todo el 2022, es decir, acá tenemos enero 2022. Entonces, desde acá, fíjense cómo vemos que el mercado empieza a tener ese ciclo contractivo todo 2022, todo 2023. Incluso creo que desde antes empezó todo ese ciclo contractivo, ¿no? Cuando la inflación ya empezó a subir, el mercado ya empezaba a descontar todo eso. Es decir, desde acá el mercado empieza a tener caídas importantes. Entonces acá dice uno, espere, sí se ha valorizado un 20% estos ETFs de renta fija, pero si la Fed va a empezar a bajar tasas, todo este movimiento eventualmente se va a tener que compensar y se va a tener que recuperar hasta que lleguemos a las tasas que veíamos en septiembre, agosto del año 2021. Es decir, que esto tendría todavía un margen de valorización muy importante del 55-56%, hablando de este ETF. Hay otros que no son tan volátiles, como por ejemplo el BND, que si revisamos un poco el BND, pues este desde los niveles actuales nos estaría dando pues hasta ese inicio contractivo pues más o menos un 20%, pero ojo, es un 20%, no voy a decir asegurado, pero que tiene una alta probabilidad de salir bien porque inevitablemente la Fed va a bajar tasas e inevitablemente se va a dar una valorización en los títulos de renta fija. Entonces, para que lo tengamos muy en el radar, lo tengamos muy en cuenta y acuérdense que cuando hablamos de portafolios de largo plazo, lo ideal no es buscar timing, es hacer compras sistemáticas y el mercado solito, pues va a empezar a darle la razón al portafolio o no. Bien, finalmente íbamos en Nasdaq, Bitcoin, Tesoro y ya. Entonces estábamos acá en el Tesoro. Entonces, claro, si nosotros vemos este movimiento, ¿qué parece que quiere hacer el mercado? Pues el mercado parece que quiere venir a buscar estos niveles. Recuerden que el mercado se mueve entre zonas y cuando rompe una zona más pequeña tiende a ir a buscar zonas más grandes. ¿Qué podría suceder? Pues el mercado sin ningún problema podría dar alguna corrección y esto es muy sano y más por la magnitud que ha tenido, una corrección hasta estos niveles y desde acá puede dar su movimiento a la baja, es decir, estos retrocesos son comprables en esos ETFs o el mercado incluso puede venir a estos niveles y desde acá también tener valorizaciones, es decir, bajadas en tasa y también son correcciones aún más comprables dentro de los ETFs de renta fija. La oportunidad está ahí y si nosotros revisamos todos los portafolios de las grandes gestoras, JP Morgan, Morgan Stanley, o nos vamos de pronto un poco más al tema de Vanguard, BlackRock, y revisamos los últimos informes del Asset Allocation para el 2024, nos damos cuenta de la sobreponderación o la cantidad tan alta que tienen en todo el tema de renta fija, porque la valorización se va a dar en el año 2024. Así que, pues, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Ahora, esto no solo que va a pasar, no solo va a pasar en Estados Unidos, acá en Colombia es exactamente igual. Y vamos a hacer una breve revisión de esto. Lo que vamos a hacer es poner, vamos a ver si sale. Tenemos acá la tasa de interés en Colombia, ¿vale? Tenemos tasa de interés al 13,25. Bien, vean este ciclo contractivo tan importante. ¿Qué ha estado sucediendo? Pues que las tasas de interés en Colombia se encuentran en niveles muy altos. Ahorita podemos ir al mercado a encontrar CDTs a un 11, a un 12% a un año, a 2 años, ¿no? Son tasas realmente altas cuando antes en pandemia encontrábamos tasas al 3, al 4%, ¿no? Entonces estamos hablando que son tasas muy, muy altas. Pero ¿qué sucede? Que todos los fondos de inversión colectiva que invierten en estos títulos de renta fija, cuando las tasas de interés empiecen a caer y por tanto todos los instrumentos de renta fija empiecen a caer, pues ¿qué va a pasar? Que todos estos fondos de inversión colectiva que invierten en renta fija, pues van a tener un movimiento de valorización. Entonces, no solo en Estados Unidos está la oportunidad, sino también en Colombia mediante los fondos de inversión colectiva. Así que, pues, para que hagan un estudio, para que revisen
pues de qué forma esto se puede acoplar a sus análisis, a su perfil de riesgo y pues que evalúen si vale la pena no dejar pasar esta oportunidad que no se presenta cada más de 10 años, ¿no? Estamos hablando que estos niveles no los veíamos desde el año 2000 en Colombia. Es decir, es una oportunidad que no se presenta desde hace 23 años. Entonces, ¿por qué dejarla pasar si podemos aprovecharla? Así que, pues nada, esto será el análisis de mercados para esta próxima semana y pues estas reflexiones espero que también les sirva muchísimo para estructurar sus portafolios y que igualmente puedan beneficiarse de la diversificación. Acuérdense que no se trata de no invertir en algo, se trata simplemente de tener mayor ponderación en unas cosas que otras. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que en Estados Unidos cuando las tasas de interés caen, la renta variable, es decir, los índices de Estados Unidos caen. Eso no significa que yo me bajo de la bolsa completamente, no, simplemente reduzco mi participación. Si ahorita yo tengo un 50% en Estados Unidos, por ejemplo, en el S&P 500, y yo sé que el mercado cuando bajen tasas va a caer, pues ya no me expongo un 50, sino le bajo la ponderación, por ejemplo, un 20%, ¿sí? Entonces tomo un poco de utilidad, reduzco un poco la ponderación, pero no me salgo del todo o la puedo dejar muy bajo, un 10%. ¿Por qué? Porque no sabemos si haga el mercado. Puede que sí caiga porque la historia nos lo ha demostrado, pero puede que no caiga y nos dé la sorpresa de que siga subiendo. Entonces, para no perdernos de ese segundo escenario de menor probabilidad, porque como el mercado son probabilidades, pues básicamente prefiero dejar una ponderación así sea pequeña y que si se da ese escenario de menor probabilidad, pues igualmente me pueda beneficiar y pueda contribuirle y aportarle algo a mi portafolio, ¿vale? Así que esa sería la reflexión. Espero pues igualmente pues les haya gustado muchísimo este análisis, que también pues en general la dinámica les esté gustando muchísimo. Acuérdense que si en algún momento quieren que analicemos algo en particular, algún activo o quieren que hagamos alguna actividad diferente, no duden en comentarme que realmente yo estoy completamente abierto a hacer todo este contenido, a hacerlo de la mejor calidad posible, que ustedes estén muy contentos con lo que presentamos en este contenido, aunque no sea recomendación de inversión ni mucho menos, sino simplemente análisis de mercado, pues estoy seguro que esto también les nutre sus conocimientos y les permite apoyarse, ¿no? Y entender cómo analizar el mercado de una forma objetiva, simple y sin tantas complicaciones, ¿vale? Así que nada, les deseo un feliz fin de semana para todos y que la próxima semana pues esté llena también de muchas cosas buenas en sus trabajos, en sus proyectos y, por qué no, en el mercado que nos está dando una gran sorpresa para finalizar el año 2023. Así que nada, una feliz tarde y que estén muy, muy bien. Éxitos para todos.